¿Comenzaría John o el ingeniero? Ok. Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy quiero dar la bienvenida y agradecer a todos los participantes conectados en esta conferencia magistral, el cual tiene como nombre Desempeño sísmico de un edificio esencial de concreto armado con base fija y protección, aisladores y disipadores. Esta ponencia forma parte del ciclo de conferencias 2020 organizado por la Asociación de Ingeniería Estructural del Perú, ASOCIEP, coorganizado con el Grupo de Estructuras de la Universidad César Vallejo y la empresa Diescon Ingenieros. A continuación voy a presentar algunos lineamientos que nos permitirán llevar el desarrollo de la conferencia de manera ordenada. En los comentarios pueden ir registrando las consultas que tengan para el ponente a lo largo de toda conferencia. Esta se observará al finalizar. En el primer comentario encontrarán un link en el cual podrán registrar sus datos para hacerles llegar la información del proceso de certificación. Cualquier consulta adicional pueden hacerlo mediante un mensaje directo en nuestra página. Hay un equipo que podrá darle soporte por este medio. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al ingeniero Hans Valerio Guamaní Camarca, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en ingeniería civil estructural y en proyectos de los sectores como salud, minería, energía, hidráulica, edificaciones y transportes. Especialista en diseño estructural de concreto armado, postensado, pretensado, estructuras metálicas, albañilería, madera, bambú y obras de arte. Especialista en reforzamiento, reparación y rehabilitación de estructuras existentes. Además, especialista en protección sísmica, uso de disipadores y aisladores sísmicos de base. También maneja códigos y reglamentos nacionales e internacionales de diseño estructural. Y manejo de herramientas y programas calificados, tales como el Excel, VBA, MATLAB Prime, ETABS, SAP 2000, SAFE, CSI Bright, Midas, Civil RAM, Connection, ID estática, Revit, AutoCAD, entre otros, reuniendo así años de práctica y conocimientos en diversas áreas. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Primero agradecerles por la invitación que me han dado para poder brindar acá una pequeña conferencia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el desempeño sísmico de edificios con protección sísmica y qué es lo que nos motiva a usar estos sistemas modernos de protección sísmica, ¿no? Primero se debe entender que en las normativas convencionales como el reglamento 030 tienen ciertas limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? Una de las limitaciones es que se centra más que nada en evitar pérdidas de vidas humanas y acepta daño en la estructura, ¿no? Daño se refiere a que la estructura no debería colapsar ni tener daños graves, pero sí podría quedar con daños importantes e incluso podría ser irreparable, ¿no? Esta es una de las limitaciones de la norma en la que se centra más que nada en proteger la vida humana, que es lo más importante, pero no asegura la funcionabilidad o la continuidad en operación de la edificación porque podría tener pérdidas considerables en la estructura y en los elementos no estructurales, ¿no? Entonces, esta es una limitación que no solamente es de nuestras normas sismoresistentes, sino en las normas en general, ¿no? Todas las normas sismoresistentes tienen estas limitaciones, ¿y esto por qué lo hacen? Para evitar tener diseños muy caros, eh, económicamente no viables, ¿no? Técnicamente buenos, pero económicamente no viables. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos, si queremos ir un poco más allá de las normas, tener un diseño más holístico, más completo, tendríamos que considerar usar esos dispositivos de protección sísmica. Acá se explica un poco lo que es el riesgo, ¿no? El riesgo se define como amenaza por vulnerabilidad, ¿no? La amenaza no lo podemos nosotros evitar porque es propia del sitio en el que estamos. Estamos en un país sísmico con bastante amenaza sísmica, pero en la vulnerabilidad sí lo podemos controlar. ¿Y esto cómo lo podemos controlar? Haciendo una edificación que tenga una mayor resistencia
o también pudiendo reducir la energía de ingreso por medio de dispositivos que agregan amortiguamiento y disipen la energía de ingreso, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad sí la podemos controlar. Y al final, ¿en qué el riesgo está en función de 3 variables también? O nos da como resultado 3 variables en las que se puede medir, que son las conocidas 3Ds, ¿no? Muertos, costos de reparación en dólares, y el tiempo de inactividad, ¿no? Y de estos 3, el que genera mayor pérdida económica son los tiempos de inactividad. Los tiempos de inactividad son bastantes considerables, incluso más que los costos de reparación, ¿no? Lo que es muertos y heridos sí es muy importante porque la vida no tiene costo, no tiene precio, es invaluable. Entonces también con estos dispositivos de protección sísmica también se lograría reducir o evitar afectados, pérdidas de vidas humanas por estos eventos sísmicos, ¿no? Acá, como les comenté, acá a continuación mostramos, ¿no? La importancia del daño en componentes no estructurales. En una construcción, por ejemplo, que tenemos un edificio de oficinas, acá tenemos un hotel, acá un hospital, y acá edificios de comunidades, ¿no? En la que vemos que el costo y por pérdidas estructurales es menor, y el mayor costo y las pérdidas se originan, ¿por qué? Por los contenidos y elementos no estructurales, ¿no? En hospitales se ve bastante esto, ¿no? En contenidos, porque acá tenemos los equipamientos médicos, que son muy, muy costosos. Incluso el contenido en un hospital es más alto que, el costo por contenido en un hospital es más alto que el costo de la infraestructura en sí, ¿no? Entonces, no solamente con esto, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve para entender esto? Para lo siguiente, ¿no? Que no solamente podemos centrarnos en reducir el daño en la estructura, sino también debemos reducir el daño en los elementos no estructurales y en los contenidos, porque estos representan una mayor pérdida económica, ¿no? O sea, y eso es en lo que se debe basar la ingeniería moderna, ¿no? No solamente reducir daños en contenidos o pérdidas económicas en contenidos, en elementos estructurales, sino también reducir las pérdidas económicas en lo que son los elementos no estructurales y los contenidos. ¿Y cómo se reduce estas pérdidas en contenidos y en elementos no estructurales? Se reducen de 2 formas, reduciendo las derivas de piso y reduciendo las aceleraciones de piso, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una gráfica tomada del FEMA 74, en la que es cómo se reducen los riesgos en elementos no estructurales. Por ejemplo, acá vemos que para reducir el riesgo en elementos no estructurales y componentes, una forma es reducir las derivas de piso, incluso más de lo que te pide la normativa vigente. Otra forma de controlar estos contenidos, y que no se puede por los métodos convencionales, sería reduciendo la aceleración de piso, ¿no? Acá te indica que la aceleración de piso debería ser menor a 0.3 G, ¿no? Porque mayor a 0.3 G ya se causa daño, y mayor a un 5 por 1000 también se causa daño. Entonces, si no usamos elementos de protección sísmica, es difícil o imposible cumplir los dos a la vez, ¿no? Porque si hacemos edificios bastante rígidos, bien robustos, vamos a obtener derivas bastante bajas. Capaz podemos obtener deformaciones menores a 3 por 1000, pero al reducir el edificio vamos a reducir el periodo y eso también logra incrementar la aceleración de piso. Entonces vamos a tener grandes aceleraciones de piso. Entonces es complicado hacerlo si no tenemos dispositivos de protección sísmica, porque si le hacemos edificaciones bastante rígidas, controlamos deformaciones, pero se nos va de la mano las aceleraciones. Es decir, controlamos el daño en los elementos estructurales, pero no con eso no podemos controlar el daño o reducir los daños en elementos no estructurales y sus componentes. Por lo tanto, nosotros lograr este nivel de desempeño tanto en elementos estructurales como en no estructurales es complicado o es prácticamente imposible hacerlo usando sistemas convencionales que no tengan dispositivos de protección sísmica, ¿no? Entonces acá, en conclusión, nosotros debemos tener, para poder controlar
ambos elementos, estructurales y no estructurales, debemos dotar a la estructura de unos dispositivos de protección sísmica. Estos dispositivos podrían ser aisladores de base o podrían ser disipadores de energía, ¿no? A continuación vemos lo que es el Consulado de Resiliencia Sísmica en Estados Unidos, ¿no? Es un manual relativamente nuevo en la que se logra certificar o se clasifica la edificación de tres formas, ¿no? En la clasificación platino, en la oro y en la silver, ¿no? Y cada clasificación indica el mejor desempeño de la estructura, tanto para el desempeño estructural como no estructural. Por ejemplo, y también en los tiempos de inactividad, ¿no? Porque los tiempos de inactividad son los más difíciles o son los que más generan, o la que genera más pérdidas económicas en una edificación. Acá tenemos, por ejemplo, la certificación platino. En esta certificación deberían estar los hospitales, ¿no? En donde prácticamente tiene operación inmediata, operación continua, la certificación oro y la certificación silver. Esta certificación que vemos acá, en esta certificación podría encontrarse la norma 030, ¿no? Para lograr este nivel de certificación tendríamos que usar dispositivos de protección sísmica. Acá se explica de mejor manera, ¿no? La certificación platino tienes el tiempo de inactividad es prácticamente nulo, solamente es menor a 72 horas, y las pérdidas financieras es menor al 2.5 por mil, ¿no? En cambio, en la certificación oro, tenemos que el tiempo de inactividad puede ser hasta 30 días, es menor a un mes, y en la silver, que es en plata, puede estar inactivo el edificio hasta 6 meses de inactividad, ¿no? O sea, imagínense tener una empresa o una industria en para 6 meses o la vivienda de cada persona no poder habitarla en 6 meses es un poco complicado, ¿no? Entonces, esa pérdida de inactividad es la que genera, ese tiempo de inactividad es el que genera pérdidas económicas, ¿no? Pero aún así se le da una certificación de plata, ¿no? Y lo que es las normas, si uno diseña en base a la norma peruana, a las normas sismo resistentes convencionales, el tiempo de inactividad incluso podrían ser años. Por ejemplo, acá te indica este documento del REDI, cuáles son los criterios que uno debe tener para poder aplicar esta metodología. Por ejemplo, se debe minimizar el daño estructural, se debe reducir lo que son las derivas de piso, se debe reducir la exposición de los elementos, y para eso debemos a nosotros dar una capacidad a la estructura. ¿Eso qué significa? Darle aisladores sísmicos, que pueden ser de péndulo de fricción o pueden ser elastoméricos, o darle dispositivos de disipación de energía, ¿no? Como los de fluido viscoso. Y para eso también nosotros necesitamos tener lo que se llama un análisis un poco más avanzado de lo que es historia en el tiempo, y debemos calcular el desempeño de elementos no estructurales y la correcta instalación de los componentes no estructurales, ¿no? De los componentes. Si nosotros relacionamos lo que es estos niveles de certificación del REDI, lo que es platino, oro y plata, con lo que son los niveles de desempeño del AC41, podemos indicar que lo que es platino estaría en lo que es totalmente operativo, lo que es oro estaría en ocupación inmediata, silver estaría en seguridad de vida, y lo que son las normas estaría en prevención de colapso, ¿no? O sea, nosotros sabemos que nuestra norma 030 está entre seguridad de vida y prevención de colapso, ¿no? La edificación no debería colapsar y causar daños en pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, nuestras normas están en este rango entre seguridad de vida y prevención de colapso. Si nosotros queremos incrementar el desempeño, mejorar el desempeño sísmico de nuestra edificación, tendríamos que llevarlo a lo que es oro o platino, o en ocupación inmediata totalmente operativo, y para eso tendríamos que usar dispositivos de protección sísmica tal como lo indica el documento del REDI, ¿no? O sea, usar acá dispositivos de protección sísmica como aisladores de base o dispositivos de fluido viscoso.
Si nosotros llevamos esto a la curva de capacidad de la edificación, acá tenemos prevención de colapso, seguridad de vida, ocupación inmediata y la ocupación, ¿no? Esta ocupación, que sería totalmente operativo, sería platinio. Esto de acá sería el oro. Esto es silver. Y nuestra edificación debería, el nivel de desempeño de la edificación diseñado con normas convencionales en este rango, ¿no? Entre seguridad de vida y prevención de colapso, ¿no? Entonces, para eso nosotros debemos verificar el desempeño de la edificación y dándonos siempre como derivas objetivos, ¿no? Que no sé, si damos con el JASUS 99 o con visión 2000, ¿no? Teniendo estos límites de distorsión, por ejemplo, de 5 por 1000 para operacional o de 2 por 1000 para que esté completamente operacional, ¿no? Por ejemplo, si usamos disipadores, aislamiento sísmico, podemos nosotros alcanzar tranquilamente una deriva de 2 por 1000. También hay que tener en cuenta que esta clasificación está más que nada orientada al daño estructural, pero no tanto a los contenidos, ¿no? En conclusión, los enfoques innovadores de ingeniería sísmica plantean el trabajo integrado de dos sistemas estructurales, ¿no? Uno que trabaja carga de gravedad, que son las vigas, las columnas, los elementos estructurales, y uno que tome las cargas laterales del edificio, ¿no? ¿Y esos quiénes van a ser? Los dispositivos de protección sísmica, ¿no? Los aisladores sísmicos, los disipadores de energía, o también se podría usar incluso sintonizadores de masa. O sea, hoy en día existe una gran variedad de dispositivos de protección sísmica que nos pueden dar, que nos pueden aportar lo que se le llama resiliencia sísmica, ¿no? Estos dispositivos de control, como se mencionó antes, pueden ser disipadores, aisladores y sintonizadores de masa, ¿no? Que se pueden adaptar al sistema estructural y que trabajen esto en conjunto de forma eficiente. Y si nosotros vemos esto futuro, podría ser hasta económica, ¿no? Porque si comparamos el costo en valor futuro y no valor presente, podríamos ahorrarnos los costos de pérdidas o reparaciones, ¿no? Tiempo sin actividad. Por ejemplo, acá vemos un recorte del FEMA, el FEMA 253, en lo que nos indica, ¿no? Si nosotros usamos edificios antiguos que no tengan protección sísmica, nosotros vamos a observar que estas normas, al no ser muy exigentes, si son afectadas por un evento sísmico considerable, podrían haber pérdidas económicas incluso mayores en costos de reparación mayores al costo del edificio. Por lo tanto, el edificio tendría que demolerse y esto genera contaminación. Y los tiempos de inactividad pueden ser años o más, ¿no? Meses o años, incluso más, ¿no? Entonces, es bastante importante entender que la importancia de los dispositivos de protección sísmica en el desempeño, en el correcto desempeño de las edificaciones, ¿no? Y nosotros ya empezamos a agregar dispositivos de disipación sísmica, el costo del edificio, el costo inicial de construcción puede ser un poco más alto, pero el costo de reparación va a ser incluso nulo o va a ser muy poco, ¿no? Y los tiempos de inactividad del edificio van a ser días o semanas, o incluso si nosotros usamos aislamientos de base, estos costos o estas pérdidas por inactividad, estos tiempos de inactividad van a ser simplemente días, ¿no? Ustedes vieron ahí que era menor a 72 horas, ¿no? Si usamos lo que es la clasificación platinio, menor a 72 horas, ¿no? O sea, el edificio puede ser habitable en menos de 72 horas, incluso operación inmediata, ¿no? Entonces, por esto se debe usar sistemas de protección sísmica, ¿no? Que son una alternativa al diseño convencional para un mejor control de aceleraciones entre piso, deformaciones laterales y daño sísmico, ¿no? Esos quienes pueden ser los que son de aislamiento sísmico o los dispositivos que pueden ser disipadores de energía, ¿no? Que van a dar a la edificación un mayor nivel de seguridad, tanto para los elementos estructurales como vigas y columnas y esos contenidos, ¿no? Por ejemplo, en hospitales o en centrales telefónicas, ¿no? ¿Cuál es el principio del sistema de disipación de energía? Si hacemos un balance de energía, nosotros tenemos que la energía de ingreso, el input, la energía de ingreso, la energía del sismo, se dividen cuando ingresa la edificación, energía cinética, que es generada en la estructura, la energía de deformación elástica, o sea, el edificio está en el rango elástico todavía y es recuperable la deformación. La energía de deformación de la estructura es la histerética por daño estructural,
Esta es la energía que se debe reducir porque es la que genera daño estructural. En esta energía se incrementa el amortiguamiento por daño estructural y después del sismo tendría que repararse lo que son vigas y columnas o elementos sismoresistentes. Y luego está la energía disipada por amortiguamiento adicional, ¿no? Que puede ser el amortiguamiento viscoso o puede ser los de fluencia de metales, los histeréticos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe reducir la energía histerética por deformación, ¿no? Y se debe incrementar la energía disipada por amortiguamiento adicional y convertir este amortiguamiento adicional en el elemento fusible, ¿no? O sea, el elemento de sacrificio. Los elementos de protección sísmica deben ser los elementos fusibles, los que se sacrifiquen, para que así el daño estructural se reduzca, ¿no? Porque si nosotros sabemos que esta energía de ingreso es fija y estas dos energías no son muy considerables, entonces debemos incrementar la energía de disipación para así reducir la energía histerética por daño estructural. Entonces, los dispositivos de protección sísmica son los que maximizan esta energía de disipación por amortiguamiento adicional y minimizan de esta forma para mantener el balance energético lo que es la energía histerética por daño estructural. De esta forma se puede reducir los daños de una manera más inteligente, ¿no? Existen una gran cantidad de dispositivos de protección sísmica, ¿no? Y sistemas de control estructural. Están los pasivos, los semiactivos, los híbridos y los activos, ¿no? En esta sesión, en esta oportunidad vamos a ver lo que son los sistemas pasivos, ¿no? Que son disipadores de energía y los aislamiento de base. Para ver la efectividad de estos sistemas vamos a ver un ejercicio, que es un edificio de un pórtico en concreto armado, edificio regular de base cuadrada que tiene 5 paños. Está ubicada en la zona más sísmica del país, que es la zona 4. Un buen suelo es un suelo rígido, por lo tanto se puede aplicar tranquilamente lo que es el aislamiento sísmico. Es un edificio esencial, ¿no? Tiene un uso 1.5 y el sistema estructural son pórticos de concreto armado. Las sobrecargas se me muestran a continuación. El concreto de 280, son 5 pisos, como se mencionó, columnas de 50 por 50, vigas de 40 por 60, losas aligeradas en ambas direcciones porque es un edificio cuadrado. Si nosotros mostramos el comportamiento del edificio, acá a continuación vemos lo que son aceleraciones de piso y lo que son derivas de entrepiso, ¿no? Y acá también podemos observar lo que es los modos, los periodos fundamentales y también lo que son las masas por cada nivel y la masa total. Observamos que es un edificio porticado de 5 pisos, pero tiene un periodo de 0.65 segundos, ¿no? Y las aceleraciones de piso son incluso mayores a 1.5 G, ¿no? O sea, en estos edificios se espera bastante daño, ¿no? Si ustedes recuerdan, me voy a permitir ir más atrás, el recorte de lo que era del FEMA, para no tener daños en elementos no estructurales y componentes, la aceleración debería ser menor a 0.3 G y las derivas menores a 5 por 1000. O sea, debemos procurar tener aceleraciones menores a 0.3 G. En esta edificación de pórtico concreto armado, no estamos controlando lo que es la aceleración, ¿no? Porque incluso si acá tenemos 0.3 G, todos los entrepisos tienen aceleraciones mayores a 0.3 G, ¿no? Incluso tenemos aceleraciones en los últimos niveles que son mayores a 1.5 G y mayor a 1 G, ¿no? O sea, a una vez la gravedad, ¿no? Siendo G el valor de la gravedad. Tenemos aceleraciones muy altas y según el FEMA para no tener daños en contenidos y en elementos no estructurales, deberíamos tener aceleraciones menores a 0.3 G. Y lo que es en derivas, observamos que tenemos derivas de entrepiso mayores a 7 por 1000, ¿no? Si la normativa está acá, en esta parte la normativa te dice que debemos tener derivas menores a 7 por 1000. Acá observamos que tenemos una deriva mayor a 7 por 1000 y tenemos incluso 10 por 1000, ¿no? O sea, acá tenemos daños en elementos estructurales y tenemos daños en contenidos. En este edificio de concreto armado, si no usamos ningún sistema de protección sísmica, ¿no?
Por lo tanto, la primera alternativa, o en esta oportunidad, sería plantear sistemas de aislamiento sísmico, ¿no? O sea, aislar esta edificación de tal forma que se comporte de una mejor, que tenga un mejor comportamiento, ¿no? Un mejor desempeño estructural. Primero observamos que tenemos un valor de 0.66G, 0.665G, ¿no? El principio para aislar una edificación es tener que el periodo aislado sea mayor a 0.3, el periodo aislado debe ser mayor a 3 veces el periodo en base fija, ¿no? Nosotros tenemos acá un periodo 0.65G, si lo multiplicamos por 3, acá tenemos, debería ser más o menos mayor a 2 segundos, ¿no? O sea, el edificio en base aislada debería ser mayor a 2 segundos. Esto se le llama el contraste de rigideces, que se usa para reducir aceleraciones de piso y daños y derivas, ¿no? Con eso se puede reducir la deformación en la azotea, ¿no? O sea, la deformación en la azotea debería ser 1/9 de la deformación en la base. Con esta relación, ¿no? Y más o menos sería, si multiplicamos el periodo en base fija, 0.66 por 3, sería más o menos 2 segundos. Vamos a ver en esta oportunidad el ejercicio usando aisladores LRB y sliders, y en el otro caso serían los de péndulo triple, ¿no? Péndulos triple trabajando en la cuarta fase, no en la quinta fase. Acá vemos los resultados para lo que es un LRB más un slide, con sliders en las esquinas. Esta es la curva histerética. El periodo se elevó a 2.47, es mayor a los 3 veces el periodo en base fija, 2 segundos, estamos ok. Observamos que las aceleraciones de piso son menores a 0.3G, ¿no? Acá dice aceleraciones de piso. El límite sería 0.3G. Tenemos aceleraciones de piso de 0.23G, 0.21G. Se logró reducir bastante, anteriormente teníamos 1.5G. Hemos reducido bastante lo que son aceleraciones de piso. Y en lo que son derivas de entrepiso, hemos reducido las derivas de entrepiso a 2.8 por mil y a 2.8 por mil, ¿no? O sea, las derivas de entrepiso son menores al 5 por mil que indicaba. Incluso hay una norma, el nuevo estándar de aislamiento sísmico te dice que las derivas deberían ser menores al 3 por mil. Y estamos cumpliendo, tenemos derivas de 2.8 por mil. O sea, usando de aisladores sísmicos del núcleo de plomo con sliders, sí se logra cumplir el requisito, se logra reducir aceleraciones y se logra reducir derivas, ¿no? Reduciendo derivas, controlamos el daño en la edificación, prácticamente el edificio se va a comportar elástico ante el evento sísmico máximo esperado, y los contenidos y no va a haber daños en contenidos ni en elementos no estructurales. ¿Por qué? Porque las aceleraciones son menores a 0.3 G, ¿no? Según el FEMA, y también según el nuevo estándar de aislamiento sísmico. Entonces la edificación está comportándose de forma adecuada usando estos dispositivos de aislamiento sísmico, ¿no? Lo que son el sistema LRB más los sliders, ¿no? Acá vemos lo que es en el balance energético y observamos que lo que es el aislamiento sísmico está que toma un gran porcentaje, mayor al 90% de la energía de ingreso. O sea, el aislamiento sísmico te logra reducir aceleraciones, logra reducir derivas, con esto logra reducir el daño en elementos estructurales, el daño en contenidos, y también está tomando prácticamente el más del 90% de la energía de ingreso por sismo. Ahora vamos a ver otra alternativa más. Se están mostrando estos resultados para poder observar lo que es la eficiencia de estos dispositivos de protección sísmica, ¿no? Comparándole el desempeño de un edificio con protección sísmica en términos de aceleraciones y en términos de derivas, comparado a una edificación convencional en términos de aceleraciones y de derivas de piso. Acá vemos lo que es el análisis de un aislador de péndulo triple, pero trabajando en la cuarta fase. También logramos reducir, no hay que observar esto acá. Logramos reducir en los entrepisos la aceleración, ¿no? O sea, tenemos 0.3G y en el primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto y quinto piso, tenemos aceleraciones menores a 0.3G, y en lo que son derivas de entrepiso, tenemos derivas menores al 5 por mil, ¿no? Tenemos derivas de entrepiso de 2 por mil, y acá tenemos aceleraciones menores de entrepiso entre el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto piso, menores a 0.3G.
Por lo tanto, usando lo que es el sistema de los de péndulo triple, aisladores elastoméricos, se logra un buen desempeño estructural. La ventaja acá en el aislador de péndulo triple es que te alarga el periodo más, ¿no? Tiene como estos aisladores de péndulo triple son menos rígidos, son más flexibles, porque dependen de la fricción, te logran alargar mejor los periodos y con eso reducir las demandas, ¿no? Por eso observamos acá que tenemos derivas de 2 por 1000, acá tenemos derivas de 2.8 por 1000, pero ambos están cumpliendo el nivel de desempeño requerido, ambos tienen aceleraciones menores a 0.3 G y tienen derivas menores al 5 por 1000 o al 3 por 1000 que indica el nuevo estándar de aislamiento sísmico, ¿no? Incluso también acá se observa que el sistema de aislamiento sísmico está tomando más del 90% de la energía de ingreso. Acá solamente se han mostrado dos sistemas de aislamiento sísmico que son lo que es el LRB con los sliders y lo que son los péndulos triples trabajando en la cuarta fase. Acá vemos una comparación de resultados, varias alternativas de aislamiento sísmico para esta edificación. La alternativa 1 es usar HDRs, la alternativa 2 es usar los HRBs, los de núcleo de plomo con sliders, y la alternativa 7 serían usar, por ejemplo, lo que son los péndulos triples, ¿no? El péndulo doble y el péndulo simple. En conclusión, todos los dispositivos tienen un buen comportamiento estructural. El desplazamiento en la base del aislador, el sistema con LRB y sliders es 32 centímetros, y con el sistema de triple péndulo logramos tener un desplazamiento en la base de 34 centímetros, o sea, aísla un poco más. Y la gran ventaja de estos triple péndulo, usando en la cuarta fase, no en la quinta fase, es que te reducen la fuerza en la edificación, ¿no? La fuerza de diseño en la superestructura, reduciéndolo incluso a un 6% del peso, ¿no? Es la eficiencia que tienen estos dispositivos de triple péndulo. En cambio, en el LRB con sliders tenemos un 12% del peso, ¿no? Pero en términos generales, todos los dispositivos se comportan de una forma adecuada, logran un buen desempeño estructural, reduciendo aceleraciones de piso y derivas de entrepiso, y con esto logran cumplir la normativa, ¿no? De la norma sismo resistente, de la norma 031, ¿no? 031 y el AC7, ¿no? También acá se observa abajo que los sistemas de péndulo triple tienen una fuerza de restitución o recentrado mayor al 2.5%, están cumpliendo la normativa, y la fuerza de cortante en el sistema de aislamiento es el 10% del peso, ¿no? O sea, tiene una buena eficiencia, ¿no? En términos generales, ambos sistemas tienen un buen comportamiento estructural, logran mejorar notablemente el desempeño sísmico de la edificación, reduciendo aceleraciones entre piso y derivas entre piso. Es decir, reduciendo daños en contenidos y en elementos no estructurales y daños en elementos y reduciendo daños en elementos estructurales como vigas y columnas. ¿Por qué? Porque sabemos que a mayor daño, a mayor deriva, a mayor deformación, hay mayor daño estructural. Ahora vamos a ver la alternativa usando disipadores de fluido viscoso. Estos disipadores de fluido viscoso son más que disipadores, son amortiguadores, porque aportan solamente amortiguamiento. Es el mismo, analizando el mismo edificio anterior que se vio anteriormente. Como se observa, al aplicar estos disipadores, no se modifica para nada el periodo, ¿no? El periodo del edificio en base fija era 0.66 segundos, y el periodo con disipador de fluido viscoso también es 0.66 segundos. ¿Por qué? Porque sabemos que el periodo, ¿no? el periodo con amortiguamiento es prácticamente se mantiene igual, ¿no? No hay mucha variación, o el amortiguamiento le hace variar muy poco el periodo, ¿no? Si nosotros si nosotros usamos disipadores en esta disposición de doble diagonal en el edificio, vamos a lograr reducir las derivas a 8 por 1000, ¿no? Estos son resultados con un tiempo historia para el sismo del 66 y para el sismo del 70.
anteriormente también los resultados que se mostró acá son resultados con un tiempo historia para el sismo del 66 y del 70, ¿no? Entonces, acá se ve la ventaja de un sistema de aislamiento sísmico, ¿no? Que te reduce mejor las derivas y aceleraciones. Por ejemplo, acá para un tiempo historia la deriva debe ser menor a 1.25 veces la deriva de la E030, ¿no? O sea, debe ser 1.25 veces 0.00007, ¿no? O 7 por 1000, ¿no? Y esto es más o menos 8.75. Entonces nosotros hemos observado que si aplicamos lo que son los disipadores de fluido viscoso, logramos reducir la deriva y logramos cumplir esta deriva entre pisos, ¿no? Que es menor a 1.5 veces el 7 por 1000, ¿no? Acá tenemos la deriva máxima que se ha logrado es 8.2 por 1000. Estamos cumpliendo la normativa. Hemos reducido la deriva de cuánto a cuánto. A ver. Inicialmente teníamos derivas de 10 por 1000, si no tenían ningún dispositivo, y colocando el dispositivo que es el de fluido viscoso, logramos reducir las derivas a un 8 por 1000. La aceleración de piso no cambia demasiado, ¿no? Anteriormente la aceleración de piso, si no tendríamos, si tenemos el edificio sin disipadores, era 1.5 G, y si le colocamos disipadores con un tiempo historia, nuestras derivas de piso se reducen a lo mucho a 1.12 G, ¿no? Como sabemos, estos dispositivos reducen estas aceleraciones de piso porque están dándole a la edificación un amortiguamiento, ¿no? Hay un amortiguamiento extra porque que es un amortiguamiento viscoso por estos dispositivos, y ese es el que logra reducir lo que son derivas y aceleraciones, ¿no? Pero vemos que no es tan efectivo como lo que sería un sistema de aislamiento sísmico, en la que se logra reducir drásticamente lo que son niveles de aceleraciones de piso y lo que son derivas de piso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 8 por 1000, y con aislamiento sísmico logramos tener incluso 2 por 1000. Y acá tenemos 1.12 G, y con aislamiento sísmico tenemos 0.28 G, ¿no? La ventaja de usar estos dispositivos de disipación de energía es que se reduce de todas maneras el daño en la edificación, ¿no? Y es menos costoso que lo anterior. Acá vemos también que la energía que es tomada por estos dispositivos es bastante alta, mayor al 90-80%. Ahora vamos a ver la aplicación usando lo que son los disipadores. El que se vio acá con el disipador de fluido viscoso, es un disipador no lineal, ¿no? En que el alfa que hemos usado es 0.3, ¿no? O sea, es un alfa que es diferente de 1, ¿no? Es un alfa menor que 1, ¿no? Es diferente a 1. Cuando es un alfa igual a 1 se le llama disipador de fluido viscoso lineal. Hemos usado un disipador de fluido viscoso no lineal que es más eficiente, que soporta mayores fuerzas, perdón. Ahora vamos a ver lo que son los disipadores, los resultados, el desempeño de un edificio con disipadores BRB, o sea, los de pandeo restringido, en la que se observa con la misma disposición, ¿no? Con las mismas diagonales, ¿no? En vez de usar acá disipadores de fluido viscoso, acá estamos usando lo que son los de BRBs, los de pandeo restringido, en la que se observa que acá tenemos, este sí le hace variar un poco el periodo, ¿no? Si nos vemos acá en esta, si vemos en este punto, él tiene 0.66 G y 0.65. ¿Por qué? Porque nosotros se entiende que el disipador de fluido viscoso lo que hace es incrementarte el amortiguamiento, pero no te modifica la rigidez, ¿no? La rigidez del edificio se mantiene, no hace variar la rigidez. En cambio, en un BRB, esos tienen una cierta rigidez inicial y una rigidez secundaria. Entonces, estos dispositivos sí te hacen variar la rigidez del edificio, le incrementan la rigidez. Y si le incrementamos la rigidez, le reducimos el periodo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un espectro, nuestro periodo inicial era 0.65, ¿no? Y ahora nuestro periodo es 0.41. ¿Por qué? Porque antes teníamos una mayor rigidez y ahora antes teníamos una menor rigidez
y ahora tenemos una mayor rigidez, por lo tanto, el periodo se ha reducido, porque sabemos que el periodo es igual a 2pi raíz de m entre k, ¿no? Si le incrementamos la rigidez, le reducimos el periodo. Como hemos incrementado rigidez por agregarle dispositivos de bandeo restringido, entonces le estamos reduciendo el periodo de 0.65 a 0.41. También se muestra eficiente, ¿por qué? Porque estamos haciendo que se incrementen lo que son las derivas de piso, que se reduzcan las derivas de piso, ¿no? Acá, por ejemplo, debería ser esto menor a 8.75 por mil. Y acá tenemos 8.2 por mil. Estamos cumpliendo la normativa, ¿no? Acá se observa mejor, ¿no? Este está más completo. Acá logramos ver que esta es la curva esterética para un disipador BRB, un disipador BRB. Acá vemos, ¿no?, los periodos que están en 0.45. Acá se observa la reducción de derivas, que es el mayor es 0.8.7 por mil, es el máximo, es 1.25 veces la deriva de la norma. Este es para el sismo 66 para el 70, y en términos de aceleraciones, al nosotros incrementarle al incrementar la rigidez, le reducimos el periodo. Al reducir el periodo lo llevamos a la zona de la platea, por lo tanto estamos incrementando la aceleración y le estamos incrementando lo que es fuerza. Por lo tanto, las aceleraciones de piso son mayores, ¿no? Ahora acá es 1.59 G, y en el edificio de base fija, sin dispositivo de protección sísmica, la aceleración, ¿cuánto era? Era 1.51, ¿no? Incrementó de 1.51 G, incrementó en esta oportunidad a 1.59 G, pero se logró reducir lo que son las derivas entre piso, ¿no? Se logró reducir los daños. Es decir, esto, es difícil controlar con disipadores la aceleración de entrepiso, pero sí es más sencillo controlar lo que son las derivas, ¿no? O sea, y se podría reducir incluso más aún lo que es la deriva de entrepiso, incrementando posiblemente la cantidad de disipadores, o incrementando lo que es las propiedades del BRB, ¿no? Hacer un BRB capaz que plastifique mejor. Ahora vamos a ver el comportamiento con los SLBs, los SIRLIN, manteniendo la misma estructuración, ¿no? Siempre estas dobles diagonales. Y acá vamos a ver este disipador de corte, el SLB, con disposición diagonal, ¿no? Aunque también podría ir con la disposición en muro desacoplado, ¿no? Que trabaja también muy bien, ¿no? Aunque estamos viéndole en posición doble diagonal con el SLB, y se observa lo siguiente, ¿no? Se logra reducir también lo que son las derivas de piso, pero no se logra controlar lo que sería la aceleración de entrepiso, ¿no? La aceleración de entrepiso era 1.51 G, y ahora estamos obteniendo aceleraciones de entrepiso de lo que es el orden de 0.159 G, ¿no? Entonces, hay un buen control de lo que son deformaciones, pero es un poco complicado controlar lo que es en términos de aceleraciones. Entonces, lo que se podría llamarse como el dispositivo más completo sería, para condiciones ideales, ¿no? Podría ser lo que es el aislamiento sísmico, ¿no? Porque si tenemos un suelo blando, probablemente este dispositivo no sea el más adecuado, y podría usarse de una forma más eficiente lo que son los dispositivos de disipación de energía, ¿no? Y también observamos acá que los dispositivos de disipación de energía son más económicos, y dentro de los más económicos y que mantienen una buena eficiencia están los de fluencia de metales, ¿no? Que son los SLBs, ¿no? Que tienen un buen desempeño estructural, que logran reducirte las derivas de entrepiso, y hacen que tu edificación tenga un mejor desempeño, ¿no? En conclusión, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Los terremotos y pérdidas más importantes para la economía del país y habitantes afectados se deben a las pérdidas
indirectas debido a los tiempos de inactividad. Es decir, nosotros no debemos solamente concentrarnos en reducir las pérdidas o los daños en estructuras, también debemos concentrarnos en reducir lo que son los daños en elementos no estructurales y los componentes, ya que ha habido casos en los que se ha tenido edificaciones que se han mantenido muy bien, pero el contenido y los componentes estructurales no han seguido este desempeño, ¿no? Y ha habido pérdidas en elementos, en contenidos, y esto que origina tiempos de inactividad prolongados, los cuales al final se traducen en pérdidas económicas para la edificación, ¿no? Y esto hace que se retrasen lo que es las industrias, los trabajos, incluso poder regresar a la vivienda, ¿no? En una parte del rating dice, ¿no? Nosotros debemos preocuparnos en ver qué tipo de vida vamos a dejar a los que sobreviven a un terremoto, ¿no? O sea, debemos asegurar que se mantenga la continuidad eh, tanto en viviendas como en el sector industrial, ¿no? Y, y con más importancia aún en hospitales. Entonces, el principio clave en el diseño sísmico basado en resiliencia es limitar el daño esperado en los componentes no estructurales, en componentes estructurales y arquitectónicos, es decir, no estructurales y contenidos también, ¿no? También con estos sistemas de salida, sensores, escaleras y puertas, ya que cualquier daño podría dificultar la reocupación o evitar un retorno rápido a la funcionabilidad, ¿no? O sea, siempre hay que tener hay que resaltar este punto bastante, ¿no? Que tenemos que reducir los tiempos de inactividad y hacer que el edificio se reocupe de forma bastante eficiente y rápida, ¿no? Eh, y también, como conclusión final, es importante también resaltar que para lograr obtener una resiliencia sísmica, es importante no solamente tener estructuras bien diseñadas, sino tenerlas con protección sísmica, ¿no? Y protección sísmica no solamente es aislamiento de base, también serían los disipadores de energía, ¿no? Que son bastante más económicos y muy eficientes. A ver, con eso se estaría concluyendo lo que sería la conferencia, la charla de hoy día. Agradecemos al ingeniero Hans por tan valiosa información brindada. A continuación pasaremos a la rueda de preguntas. Gonzalo Cárdenas pregunta, ¿cómo se hizo el análisis no lineal TH de los aisladores FPS? Gonzalo Cárdenas pregunta, ¿el reglamento JASUS y visión dentro de qué normativa se encuentra? ¿Me escucha, ingeniero? Perdón, son estándares, perdón, estaba con el micrófono apagado. Son estándares americanos, ¿no? O sea, lo que es lo que es el JASUS 99 y Visión 2000 son estándares americanos, ¿no? Que que te clasifican lo que es los niveles de desempeño de la edificación en leve, en daños o también en desempeños, ¿no? Como es completamente operacional, seguridad de vida y cerca al colapso, ¿no? Prevención de colapso. Son estándares americanos, lo que es Visión 2000 y lo que es el JASUS 99.
y que te dan límites de distorsiones entre pisos para evitar estos daños, ¿no? Lo que es el Gracias, ingeniero. aislador de triple péndulo, estaba explicando acá, que se tiene que definir en el programa ETAPS o en el programa que prefiera usar, se tiene que definir lo que es qué modelo, qué curva histerética se asemeja mejor a un aislador triple péndulo, ¿no? Y hasta qué fase se requiere usar, ¿no? Si es en cuarta fase o quinta fase. Nosotros hemos elegido usar en cuarta fase porque nos parece más eficiente, pero si usa en quinta fase podría tener esta forma, ¿no? Incrementando la fuerza del aislador incluso más. En ese módulo, el TAPS o el SAP, se puede meter los coeficientes de fricción en baja velocidad, en alta velocidad para cada superficie, como también las rigideces, ¿no? En función del desplazamiento de fluencia. Muchas gracias. Disculpe, hubo una pregunta que de repente no se le escuchó, que lo hizo Gonzalo Cárdenas, que dice, ¿cómo se hizo el análisis no lineal TH de los aisladores FPS? Justo lo que acabo de explicar esos son los aisladores FPS, ¿no? Los de triple péndulo. Ya, Se hizo el gracias. modelo histerético del comportamiento no lineal del aislador de triple péndulo y se colocó, se analizó, primero se hace un prediseño que es estático en base a las cargas, en carga sísmica, y luego se verifica los desplazamientos máximos y se coloca las propiedades secantes en lo que sería en el modelo histerético en el ETAPS, ¿no? En el programa que prefiero usar. Gracias. Otra pregunta es de Aaron Bandash. ¿A qué le llama cuarta fase, quinta fase? ¿Qué es exactamente? Los aisladores de triple péndulo se traducen en 5 fases, ¿no? Tienen una primera fase en la que se deslizan los platos internos, una segunda fase. O sea, este tipo de aislador trabaja al tener varias curvaturas, varias superficies de roce, tiene bastantes desplazamientos, ¿no? Primero, una fase inicial es cuando hay un deslizamiento entre el cuerpo rígido y las superficies 2 y 3. Y luego la segunda fase sería la superficie 2 con la superficie 1 y así sucesivamente hasta llegar a la quinta fase, y en la quinta fase se logra llegar a los extremos, ¿no? Como se comentó, no es recomendable, bueno, yo no suelo trabajar en la quinta fase porque hay un incremento eh, considerable en la fuerza del aislador y eso puede también convertirse en un incremento para el diseño de cimentaciones y para el diseño de la superestructura. Entonces lo más conveniente es lograr trabajar en la cuarta fase y el desplazamiento de diseño llevarlo a la cuarta fase, ¿no? Y no en la quinta fase, ¿no? Del aislador triple péndulo. Las fases son fases Otra de pregunta, movimiento, ¿no? Sí, escucho. otra pregunta más que hacen ¿es aconsejable instalar disipadores sísmicos no patentados de tipo artesanal, material metálico con sistema de resortes en una estructura metálica versus un diseño con sección conducentes a rótulas plásticas en los nodos? Bueno, lo recomendable es que todos los dispositivos de protección sísmica que vayas a usar tengan ciertos estándares de calidad, ¿no? Si no hay en el país, pasarse en estándares internacionales, ¿no? O sea, lo recomendable no es usar dispositivos que no tengan un adecuado control de calidad, ¿no? No es recomendable. Gracias, ingeniero. Con ello concluimos la ronda de preguntas. Ok, muchas gracias a Y a todos ustedes. gracias. A todos los participantes, no se olviden registrar sus datos en el link que se encuentra en el primer comentario, activar las notificaciones de nuestras transmisiones en vivos para que no se pierdan ninguna de nuestras conferencias. Hasta la próxima oportunidad. Ok, hasta la próxima. Muchas gracias a todos, gracias.